En este video vamos a analizar, digamos, los tres métodos básicos de polarización de los transistores en la práctica. Esto ya lo hemos visto en el teórico y por lo tanto tampoco vamos a hacer un análisis detallado de la parte teórica de esto. Pero sí vamos a comprobar en la práctica los efectos de la temperatura calentando los transistores, digamos, con un soldador. Acá, por ejemplo, tenemos el método de polarización fija, en el cual la resistencia de base parte directamente de la fuente de alimentación y llega a la base del transistor. Ya sabemos que este transistor de esta manera provoca una distorsión bastante importante. La única ventaja de este circuito es la sencillez y la economía porque utiliza solamente dos resistencias. Este otro circuito sabemos que es el circuito con polarización por resistencia del colector a base. Esto que está acá, esta resistencia RB, representa una realimentación negativa, en parte para la señal, pero sobre todo para la corriente continua, y eso contribuye, digamos, a mejorar la estabilidad del circuito. ¿Por qué? Porque si la tensión del colector tiende a subir por alguna razón, o por ejemplo vamos a suponer que tiende a bajar por alguna razón el voltaje entre el colector y emisor, se reduce por lo tanto la corriente de base, suponiendo un voltaje base emisor más o menos constante, entonces se reduce la corriente de base, a reducirse la corriente de base se reduce la corriente de colector y el voltaje en el colector vuelve a subir. En este caso acá yo puse una resistencia adicional de 68 ohm en la base, que la podemos anular justamente con un pequeño jumper, y eso es lo que vamos a hacer en el momento de probar esto. Esta resistencia sirve como un ajuste sobre todo para la ganancia de la etapa más que para la polarización, aunque también esta resistencia tiende a mejorar, digamos, la estabilidad de la polarización en lo que respecta a factores térmicos. Y por último acá tenemos el circuito, el clásico circuito con polarización por divisor de tensión, resistencia de colector, resistencia de emisor y un divisor de tensión que justamente suministra una polarización fija a la base del transistor. Sabemos perfectamente bien que si la corriente de colector tiende a aumentar por alguna razón, tiende a aumentar por alguna razón, eso también tiende a incrementar el voltaje en el emisor del transistor. Como la base está en potencial fijo, se reduce el voltaje base emisor. Al reducirse el voltaje base emisor, baja de vuelta la corriente colector. Estos circuitos que están acá, digamos, son los que tenemos acá en esta placa, y los tenemos, digamos, un poco en este orden. Acá tenemos del lado derecho más bien el circuito de polarización fija. En este caso tenemos una resistencia de colector de 1K, que es esta. Esta es la resistencia de base de 270K. Después tenemos, en este caso, el otro circuito, polarización por divisor por resistencia de colector a base. Tenemos una pequeña resistencia de colector de 1K, una resistencia de base de 100K y la de 68 ohms, que es esta que está acá, que es la que vamos a anular con un jumper entre estos dos puntos. Entonces, por lo tanto, nos queda de este lado el circuito con divisor de tensión. Esta es la resistencia de colector, esta es la emisor, y aquí tengo el divisor de tensión. Lo que más me interesa es ver, en este caso, nosotros habíamos dicho que el voltaje colector-emisor ideal sería aproximadamente la mitad de la fuente. En este caso no se va a poder cumplir exactamente en todos los casos por la simple razón de que no tenía la resistencia los valores exactos que necesitaba en el diseño. Pero de todas maneras, lo más importante es que vamos a comprobar los efectos que tiene la temperatura calentando cada transistor en forma individual y viendo lo que pasa con la corriente de colector y el voltaje entre colector y emisor. Ahora vamos a proceder, digamos, a poner la fuente de alimentación. En este caso, vamos a fijar la fuente en el terminal de arriba. Dejamos los mismos 12 volt, evidentemente. Acá ponemos de vuelta la punta negra del tester, digamos, a masa. Y aquí vamos a ubicar el tester de manera que se pueda ver lo mejor posible. Entonces acá en este caso tenemos lo siguiente. Vamos a empezar por el circuito de la derecha. Si todo está bien acá tendría que tener los 12 volt. Exactamente. Vamos a darle un poquitito más para que quede por encima de los 12 apenitas. Un poquito. Ahí está. Por lo menos para que visualmente nos dé la idea de tener por lo menos 12 volt, ¿no? Ahí está. No importa que queden 12,1 o lo que sea, un poquito más. Ahí está. Es difícil fijar esta fuente. Bueno, lo dejamos en 12,1. Medimos acá, emisor del transistor. Estamos hablando de este circuito, el de la izquierda, polarización fija, emisor 0, voltaje en la base 0,64 volt, eso es normal totalmente, un poquito menos en este caso de 0,7 volt, por el simple hecho de que la corriente que está manejando este circuito es muy baja. Y después tenemos el voltaje en el colector, que en este caso nos da 7,05 volt. Acá tendremos que tener más o menos unos 6 volt, pero es por efecto de la resistencia de base que no tenía el valor que necesitaba.
pero los efectos prácticos es lo mismo. Ahora vamos a ver el circuito, este otro que está acá, que viene siendo, vamos a poner el jumper para anular la resistencia de emisor. Vamos a poner este puentecito acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el puente. Ahora medimos en el emisor, tengo 0 volt. Medimos en la base y tengo 0,66. Y ahora mido en el colector y en este caso tengo 5,6 volt. En este caso un poquito más aproximado a lo que tendría que tener, que serían 6 volt aproximadamente. Y por último vemos ahora el divisor de tensión. La tensión en el emisor es de 1,98. Más o menos tendría que tener, no, perdón, acá estoy midiendo mal. En el emisor tengo 1,37, tendría que tener aproximadamente 1,2. En la base tengo más o menos 1,98, unos 2 volt. Tendría que tener 1,9 aproximadamente. Tengo apenas un poquito más, 2 volt. Y en el colector tengo 6,63. ¿Tá? O sea, en este caso vamos a medir exactamente, por ejemplo, el voltaje entre el colector y emisor de este último transistor, que es el más utilizado. Esta configuración, que es la más utilizada, tengo 5,27 volt. Bueno, lo importante ahora es que vamos a calentar un poco cada circuito en forma individual. Lo vamos a calentar. Voy a ubicar la mano lo mejor posible para no cortar, digamos, la visualización. Ahí está. Acá voy al primer circuito, polarización fija. ¿Tá? Tengo 7 volt en el colector. Y ahora con el soldador simplemente lo que hago es lo siguiente. Voy a arrimar el soldador al transistor. Voy a arrimar el soldador al transistor y vamos a ver el efecto que tiene. Teníamos recién 7 volt. Vemos cómo está bajando. Esto se debe a que se está incrementando el ICO en el transistor. Al incrementarse el ICO, se incrementa la corriente de colector. Al aumentar la corriente de colector, empieza a bajar el voltaje en el colector porque aumenta la caída de tensión en la resistencia del colector. Ven que de 7 volt estamos llegando rápidamente a 5 volt. Ya tenemos una caída de 2 volt. Si lo entramos a calentar más, vemos que sigue cayendo el voltaje en el transistor. Ven que acá ya tenemos más o menos 4,73 volt. Y se nota que es una caída importante. Evidentemente también que en la práctica nadie va a arrimar un soldador a un transistor. Pero esto nos muestra cómo varía realmente el voltaje entre el colector y emisor del transistor. Ahí más o menos empezó a estabilizar. Pero cómo varía el voltaje entre el colector y emisor de un transistor con la temperatura. Ven que acá ya tenemos menos de 4 volt y medio y partimos de 7. Retiro esto un poquito y ven que ahí la tensión empieza a subir. Empezó a subir porque, claro, el transistor se empieza a enfriar, disminuye el ICO y por lo tanto disminuye la corriente del colector. Si lo soplamos vamos a andar más rápido, ya llegó a 6 volt y esto en unos minutos más va a llegar de vuelta a 7. Sin problema. Pero se nota el gran efecto que tiene en el circuito de polarización fija un incremento en la temperatura. Acá no hay nada que compense, absolutamente nada que compense el aumento de la temperatura. Ven que ahí ya tenemos 6,45 volt prácticamente y esto va a llegar en unos minutos más a los 7 volt de vuelta. Vamos analizando el segundo circuito. Acá tenemos 5,54 volt en el colector. Voy a calentar de vuelta este transistor. Este circuito es un poquito más estable. Evidentemente que empieza a bajar también. De 5,54 ya empezó a bajar. Pero en el otro tuvimos una gran caída. Ven que acá empieza a bajar, pero ya no tanto, ¿no? Acá arrancamos de 5,56, estamos en 4,3 y se está estabilizando, ya no cae tan rápido. ¿Tá? O sea que ven que este circuito se está comportando bastante mejor que el otro, porque arrancamos no de 7, sino de 5,56 y llegó, ven, a 4,22, 4,21 y ya prácticamente no se mueve de ahí. Y estoy haciendo contacto directo con el soldador, no es que lo estoy aproximando, se lo estoy poniendo encima y ven que directamente el circuito se comporta de muy buena manera. Ven, 4,25, pero partiendo de 5,56. En el otro llegamos a 4,5 partiendo de 7, un disparate. Ahora lo dejo, ya más o menos, tuve más o menos el mismo tiempo encima el soldador y ven cómo de vuelta empieza a corregirse, ¿no? Ya les digo, nadie va a poner un soldador encima de un transistor en funcionamiento, simplemente esto nos muestra los efectos de la temperatura. Acá, digamos, un aumento de temperatura ambiente no va a provocar la destrucción de este tipo de polarización y de transistores, pero en una etapa de potencia de audio o en una fuente de alimentación, un aumento de 20 grados en la temperatura ambiente, por ejemplo, por un cambio de estación, puede ser muy importante.
Y eso puede provocar roturas porque se empiezan a descontrolar las corrientes y ahí sí puede pasar de todo un poco. Ven que este circuito ya está llegando prácticamente al valor nominal que tenía antes. Vamos a ver el otro si ya llegó. El otro ya prácticamente ya casi que llegó. ¿Tá? Todavía se ve que está tibio un poquito internamente porque tiene 6,6. Y efectivamente parece estar un poquito tibio todavía. El calor, claro, una vez que llega al interior, a la juntura del transistor, cuesta, digamos, evacuarlo y por lo tanto por eso que le está costando llegar el voltaje. Va a demorar varios minutos más. Y este otro también ya está llegando, pero le está costando un poquito evacuar todo el calor que tiene adentro. Ahora, mientras tanto, vamos a ver el último circuito. Mientras tanto, después revisamos las polarizaciones de vuelta. Y acá en este caso vemos lo siguiente. Partimos de una tensión en el colector de 5,59. Perdón, 6,59. Casi 6,6. Ahora voy a calentar el transistor, como hice con nosotros. 6,6. Evidentemente empieza a bajar, pero van a ver que ya no baja tanto. 6,6. Acá tenemos 5,8. Las variaciones son mucho menores, ¿no? Este circuito es el más estable de todos. Evidentemente no hay nada perfecto y todo está sujeto a los cambios, ¿no? Pero de 6,6, acá recién bajó un vol apenas, pero ven que se está estabilizando. Ya no baja más. Prácticamente este transistor varía apenas un vol, un poquitito más de un vol, pero no mucho más que eso. Pero ya estoy de vuelta igual que los otros, apoyando al soldador directamente sobre él, pero ya no bajó tanto, ¿no? Ya es mucho menos. En este caso estamos hablando de un 1,1 vol aproximadamente es lo que está bajando, no más de eso. Ven que sigo calentando el transistor y sin embargo no se mueve ahí, ya llegó al límite que es 5,47, partiendo de 6,6. Quiere decir que este circuito es sumamente estable, no hay quien lo toque, el transistor está recaliente realmente, está recaliente, impresionante, y sin embargo se mantuvo ahí. Este otro habíamos dicho que arrancaba 5,6, creo que era, y este otro que arrancó de 7 todavía está en 6,6. Lamentablemente no tengo un poquito de congelante acá para ver los efectos con el frío, pero se dan cuenta más o menos cómo es el tema. Pero se dan cuenta que el circuito de polarización fija fue el que más varió, este otro se desestabilizó pero mucho menos, y este otro muy poco comparado con los otros, siendo que estamos calentando los transistores directamente con la punta de un soldador. Quiere decir que este transistor, por ejemplo, el que tiene polarización por divisor de tensión, con una simple variación de temperatura de unos pocos grados de aumento de temperatura, prácticamente no se va a mover en absoluto. Es un circuito mucho más estable. Acá faltan los condensadores que figuran acá en este dibujo que hice, pero no los puse, los vamos a poner después más adelante cuando hagamos el análisis de señal. Bueno, creo que de momento esto fue bastante ilustrativo de las tres formas de polarización y es bastante ilustrativo de los efectos de la temperatura. ¿Tá? Recuerden que el circuito más utilizado debido a esa gran ventaja es el que tiene polarización por divisor de tensión porque es el más estable con respecto a la temperatura. Y acá pudimos comprobar lo que vimos en la teoría, en los primeros videos de transistores y lo que vimos en el curso evidentemente sobre el ICO y los efectos que tiene, digamos, la corriente ICO en los transistores bipolares. Recuerden que esta fórmula que dice que la corriente de colector IC es igual a beta por IB más beta más 1 por ICO. Entonces esta corriente ICO aparece multiplicada por el beta del transistor y por lo tanto se suma bastante bien a la corriente base y da un gran incremento con la temperatura. La corriente base básicamente no varía mucho con la temperatura, pero sí el ICO porque es una corriente de polarización inversa entre la juntura entre el colector y base del transistor. Por lo tanto, esto en otras configuraciones puede ser desencadenar un gran corrimiento del punto de polarización o incluso en algunos casos la rotura de los componentes. Esto pasa muy a menudo, por ejemplo, en amplificadores de potencia de audio, reguladores lineales, sobre todo en los reguladores lineales, y también puede darse el caso en reguladores de conmutación. Afortunadamente hoy, por ejemplo, para las fuentes conmutadas se utilizan mucho los transistores de efecto de campo y también se están empezando a utilizar IGBT y sobre todo los transistores de efecto de campo tienen un efecto contrario. El transistor de efecto de campo cuando aumenta la temperatura, el efecto es al revés. Se tiene una reducción de la corriente drenadora del transistor, lejos de ser un aumento y por lo tanto se autoestabiliza solo. Bueno, de momento es todo. Vimos la polarización del transistor y en el próximo video veremos otras cosas interesantes.